Hola, mi nombre es Patricio Morales y estamos en esta cápsula explicativa de un tema muy importante que es el mal utilizarlo, el mal aplicarlo podría traer graves consecuencias para la empresa. Me refiero al artículo 160 del Código del Trabajo, o sea, las causales de término de contrato por incumplimiento de los trabajadores, por falta de los trabajadores. Como su mismo encabezado, el artículo 160 dice debidamente probada, o sea, la falta no puede haber ningún dejo de duda en su aplicación. No puede haber nada de duda que pudiese interpretarse en otra forma. Y dentro de estas causales, las más complicadas de su aplicación son las del 160 número 1. ¿Por qué son las más complicadas? Porque estas están directamente relacionadas con los derechos fundamentales de los trabajadores. La vulneración de ellos puede traer graves consecuencias si es que nosotros no podemos probar en definitiva la falta. Por el 160 número 1A, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es la falta de probidad? ¿Y qué es lo que es la falta de probidad? La falta de probidad es la falta de honradez. Al faltar honradez, falta de probidad. Por lo tanto, muchas personas asocian la falta de probidad solamente al robo, y es mucho más allá. Es mucho más allá del robo. O sea, es en la falta de probidad en el obrar y en el actuar. Por lo tanto, como podemos verlo, estas causales, o sea, tienen que tener un 100% de proceso, porque nosotros podemos acusar por robo, por ladrón a un trabajador. Y si no lo podemos probar, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Una contrademanda, que el trabajador concurra al tribunal por vulneración de derechos fundamentales y concurra con el recurso de protección, que es la tutela laboral. Los tribunales no son muy proclives a acoger el recurso de protección, pero si es muy grave la acusación que pesa, en este caso contra la empresa, por una vulneración flagrante hacia los derechos fundamentales del trabajador, y el tribunal acoge la demanda, la indemnización se nos podría ir inmediatamente a un 100%. Además de una indemnización adicional, que podría ser mínima de 6 o 11 remuneraciones del trabajador. O sea, es muy caro, muy caro. Debemos pensarlo mucho y ver la certeza de la prueba para poderla aplicar. En la letra B del artículo 160 número 1, ahí tenemos otro caso, pero aquí estamos afecto a investigación. Aquí nos dice que el acoso sexual, recibiendo la denuncia de acoso sexual, el empleador debe iniciar la investigación. Ahora, si los temas son complicados, por los cargos que sean complicados, en fin, también le pueden encomendar la investigación a la Inspección del Trabajo. Ahora, si el trabajador es hallado culpable del acoso laboral, es causal de término de contrato inmediato. Pero si la persona acusó falsamente de acoso laboral, también es causal de término de contrato por la persona que está acusando. Debemos tener presente que el acoso laboral es transversal. Se da en línea vertical, desde arriba hacia abajo y viceversa, o horizontal entre sus pares, pero se da. Entonces, con el acoso laboral tenemos que tener, pero mucho cuidado. Después tenemos la causal injurias. Las injurias proferidas al empleador o a otro trabajador que sean altamente ofensivas, también es causal de término de contrato. Pero esas son causales más difíciles de probar, mucho más difíciles, que yo recomiendo efectivamente que no se apliquen
a no ser que, como digo, sea irrefutable. Las vías de hecho. Las vías de hecho ya ahí tenemos mayor facilidad para probarla, porque las vías de hecho quiere decir que hay agresión, hay golpe. Al haber agresión y golpe, se constatan las lesiones en la asistencia pública, y eso va a servir como base de prueba para su aplicación. Pero debe ser debidamente probado, o sea, se tienen que certificar las lesiones. Asimismo, el acoso laboral. El acoso laboral, a diferencia del acoso sexual, también debe realizar la investigación el empleador, también debe denunciarse a la Inspección del Trabajo para su investigación, pero quien va a sentenciar que si existió el acoso laboral o no, y lo va a sentenciar con el peso de las pruebas que aporten tanto empleador como acusador, van a ser los tribunales. ¿Esto por qué? Porque el acoso sexual fue creado como ley antes que el acoso laboral, o sea, cuando nos regía la antigua ley laboral. Y en la antigua ley laboral no consideraba el recurso de protección, no consideraba la tutela laboral. Entonces, el acoso sexual se ve vía administrativa, se sanciona y se ve vía administrativa por la Inspección del Trabajo, directamente por la empresa, pero es causal de término. El acoso laboral nace con la nueva legislación, que nosotros tenemos el recurso de tutela laboral. Por lo tanto, el acoso laboral se ve en tribunales. A grandes rasgos, ahí podemos ver que la causal del artículo 160, número 1, que es la más peligrosa de todas, como le insisto, de probar. O sea, debidamente probada. Ante cualquier dejo de duda, olvídense de aplicarla mejor y váyanse por la vía más barata, que podría salir despidiendo por necesidad de la empresa por último, o requiriendo la renuncia del trabajador. Pero si uno quiere, a veces sale más barato por necesidad de la empresa. Ustedes se podrán considerar estar premiando al infractor, claro, pero si yo no puedo probarlo, me sale más barato. Pero hay que verlo caso a caso. En el número 2, negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro de la empresa. En esa causal debe estar la prohibición en el contrato de trabajo. Si está la prohibición en el reglamento interno, no tiene ningún efecto fuera de la empresa. Por el reglamento interno rige las conductas dentro de la empresa. La causal, negociaciones, tiene que estar la prohibición dentro del contrato. Ahora, pero ojo, tenemos que tener presente que es negociaciones que ejecute el trabajador, no el libre ejercicio de la profesión. Si usted tiene el contador general de su empresa, toda su jornada, no le pueden prohibir que haga contabilidad aparte en su casa, o dirija la contabilidad de otra empresa. Lo puede hacer libremente, puede ser libre ejercicio de su profesión. A modo de ejemplo, y siempre lo expongo, si yo contrato un técnico en computación para que me diseñe software de remuneraciones, perfectamente yo le puedo prohibir el contrato que me realice o forme software de remuneraciones para otra empresa, pero podría ser software de logística, software de contabilidad, o sea, no le puedo prohibir el libre ejercicio de su profesión. En el 160, número 3, tenemos las faltas. ¿Cuáles son las faltas que al trabajo están condenadas sin justificación? Sin justificación, y eso tienen que tener presente. Porque muchas personas piensan que solamente la licencia médica es la que justifica las faltas. No, lo justifica. Yo llamo por teléfono avisando que tengo un problema. Obviamente después tengo que comprobarlo. O mando un correo que tengo un problema, o un certificado médico, pero no solamente la licencia. Por lo tanto, las faltas son 2 días seguidos, o sea, 2 días juntos. 3 días en el mes, pues ahí puede ser el primero, el del medio y el último, o 2 lunes en el mes. Ahora me quiero detener un poquito en 2 días seguidos, y que también muchas empresas han cometido el error, porque si la empresa tiene jornada de lunes a viernes, y faltó el viernes y el lunes,
no son 2 días seguidos. Ustedes me podrán decir si son 2 días laborales, conforme, son 2 días laborales, pero son 2 días seguidos y están separados por fin de semana. Además que las faltas se sancionan en el mes calendario, no pueden pasar de uno para otro. Pero siempre hay excepción a la regla, y la autoridad del trabajo se pronunciaron que cuando se falta el último día del mes y el primer día del mes siguiente, constituye falta sin justificación y se aplica la causal de término contrato. Asimismo, la paralización de una máquina que me perjudique al proceso productivo en sí, me pare la producción, también es causal de término. Pero ahí tenemos que, por eso insisto, tenemos que tener cuidado y decir injustificada, y que tenemos que tener claro que no solamente la licencia médica justifica una falta. Después tenemos en el número 4 tenemos el abandono del trabajo. El abandono del trabajo es la salida intempestiva y sin permiso del empleador. La salida intempestiva y sin permiso, pero y sin justificación. Pero se da el caso que si yo recibo una llamada urgente de mi casa y tengo una urgencia, yo no le voy a andar buscando a mi jefe para pedirle permiso, y obvio que lo voy a hacer así. Lo único que voy a sale, pero inmediatamente. Pero esa salida intempestiva está justificada. Lo que hace es que el trabajador tiene que justificarla cuando vuelva. Pero si no la puede justificar, es causal de término contrato. La misma razón es cuando el trabajador no quiere trabajar en las labores convenidas en el contrato. También es falta, que está sancionada en el 160 número 4. En el 160 número 5, acto, omisión e imprudencia. Aquí el tema es, se dejó de hacer algo, no se hizo, y eso provocó un daño a la empresa, o puso en peligro la integridad de los trabajadores, o puso en peligro las instalaciones de la empresa. Eso ya es un poco más fácil probarlo, y esa es causa del término. A diferencia de la falta siguiente, que es el daño intencional. Yo quise hacer daño, yo lo provoqué. Eso es causal de término de contrato inmediato. Por otro lado, por último, tenemos la falta, incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato. Esto lo vamos a decir es la causal comodín, que nosotros la podemos aplicar en diferentes situaciones. ¿Qué es la que se aplica generalmente por los atrasos? Por los atrasos generalmente se aplica a esta, pero por los atrasos también tiene que tener mucho cuidado, porque las opiniones están divididas. Y el 50% de los tribunales, más o menos han dado lugar al término de contrato por atraso, y otro 50% no. Pero entonces hay una serie de situaciones que hay que analizar punto a punto, paso a paso. Nosotros molestamos al trabajador por atraso, nosotros descontamos y después despedimos, o sea, estamos sancionando 3 veces por una misma infracción. Ahora, para todas las causales, hay que ponderar la prueba. O sea, tengo que pesar la antigüedad del trabajador versus la aplicación. Porque si yo voy a despedir a un trabajador por atraso y el trabajador ya 15 años en la empresa, 10 años en la empresa, ningún tribunal va a coger ese término de contrato. Bueno, esta acá son las explicativas. Espero haber sido claro, y si quedan dudas, ustedes ya saben a quién recurrir. Que estén bien, nos vemos.